Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Sergio Corredor, residente de Medicina de Urgencias, y el tema que nos trae hoy es el de trauma craneoencefálico. Entonces, el derrotero que propongo para la charla de hoy, en primer lugar, una definición, hablar un poco de epidemiología global y a nivel nacional, la clasificación de severidad, cuáles son los tipos de lesiones, la evaluación inicial, la lectura sistemática de la tomografía de cráneo simple, las pautas de manejo y finalmente unas conclusiones. Entonces, por definición, tenemos que un trauma craneoencefálico se refiere a una lesión adquirida en el cerebro causada por una fuerza mecánica externa que va a generar o no un deterioro temporal o permanente. En este punto es importante diferenciar lo que se refiere a trauma craneoencefálico a lesiones como tal craneales o de la cabeza que no generan como tal una disfunción a nivel encefálico y por tanto no van a estar dentro del universo del trauma craneoencefálico. De por sí esta disfunción puede ser permanente o puede ser transitoria, pero debe existir para poder considerarse como un TEC. Las lesiones por impacto traumático pueden ser, al igual que en otras partes del cuerpo, abiertas o cerradas, y su manejo va a diferir al respecto de estas características. Entonces, respecto a la epidemiología global, tenemos que el Global Burden of Disease nos muestra para 2019 que hubo un total de 27.160.700 casos a nivel del mundo de trauma craneoencefálico. Podemos observar cómo desde el año 1990 al año 2019 hubo un aumento, pero que la tasa de incidencia por 100.000 habitantes de hecho disminuyó. Quiere decir que este aumento se atribuye pues al cambio poblacional normal, pero no quiere decir que haya habido un aumento como tal de los casos en respecto a la población. En Sudamérica vemos que hubo 282.000 casos para el 2019, pero también vemos que la tasa por 100.000 habitantes es mayor que la global. Entonces, pues podemos ver que es una zona en la que tal vez se encuentre un mayor número de casos derivado de diferentes factores sociales. Podemos ver que en nuestro país pues tiene una tasa intermedia más o menos de 400 casos por 100.000 habitantes, pues diferente a otras zonas del mundo donde se encuentra una mayor tasa de incidencia como es Rusia, como es Australia, India, Arabia Saudita, Europa Oriental. Dentro de las causas principales muchas veces se correlaciona el trauma craneoencefálico con los accidentes de tránsito, pero en estos casos específicos son los traumas de mayor gravedad. En general, las principales causas van a ser por caídas, es decir, lesiones no intencionales, pero la gravedad sí va a diferir en el sentido que las lesiones por accidentes de tránsito mayores van a generar traumas de mayor severidad. En un 74% de los países alrededor del mundo, la causa principal van a ser caídas, pero en otras zonas, principalmente en África, pueden haber lesiones por peatones en una mayor medida y accidentes de tránsito. Respecto a la epidemiología en Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal nos muestra cómo las lesiones de causa externa para el año 2022 generaron alrededor de 30.400 muertes, teniendo pues a través del tiempo, en los últimos 10 años, una incidencia muy similar con un declive esperable para la época del COVID y un ascenso que ha sido progresivo, de hecho superando lo de los últimos años en los siguientes años de los reportes, como un poco de la epidemiología global. Ya si lo dividimos por cada causa de muerte por trauma encefálico, entonces la incidencia ocupó el segundo lugar, seguido por politraumatismo, aunque pues se tiene en cuenta lo que acabo de decir. Y si vemos la diferenciación por departamentos, pues obviamente la tasa de incidencia por 100.000 habitantes va a diferir en cada departamento de acuerdo pues justamente a variables sociales o, por ejemplo, en el caso de estar expuestos a mayor violencia.
Ya hablando acerca de la severidad, pues es fundamental comprender la severidad del trauma craneoencefálico, ya que esto nos va a derivar en qué vamos a hacer respecto al tratamiento y también en el pronóstico de rehabilitación y de mortalidad a corto y largo plazo. En esta gráfica que nos muestra clínicas de Norteamérica, podemos ver que el trauma craneoencefálico leve va a tener una mayor preponderancia en un 80% de los casos, seguido de de severo a moderado, un 10% para cada uno. Cuando ya vamos a dividir lo que se refiere a la clasificación de severidad, podemos tener en cuenta diferentes variables. La principal va a ser la escala de coma de Glasgow, que lo va a dividir en leve, moderado y severo. Leve por un puntaje de 13 a 15, moderado de 9 a 12 y severo de 3 a 8. El tiempo de pérdida de conciencia también nos va a ayudar a clasificarlo, siendo leve de 0 a 30 minutos, moderado mayor a 30 minutos pero menor a 24 horas y severo mayor a 24 horas. La alteración de la conciencia, si es mayor o menor de 24 horas, nos va a ayudar a clasificarlo. Los hallazgos imagenológicos, si es normal, se va a considerar leve y de acuerdo a los hallazgos puede ser moderado o severo. Y también la amnesia postraumática, si es menor de un día o mayor de un día. Respecto al mecanismo de lesión, tenemos pues que puede una lesión primaria y una lesión secundaria. La lesión primaria va a estar generada por el trauma directo y un mecanismo que puede ser de golpe y contragolpe. Puede ser, como mencionaba, penetrante o cerrado. Y se considera primero pues este periodo de una lesión focal para después pasar a la lesión secundaria, que ya va a ser el daño a nivel celular, molecular, generado por la hipoxia o generado por el edema cerebral, que lleva pues a la isquemia y que puede provocar muerte celular. En ese sentido va a presentarse edema vasogénico o edema citotóxico. Entonces, ya hablando específicamente de las lesiones focales que pueden generarse por el trauma craneoencefálico, en primer lugar tenemos el hematoma epidural, que es la lesión que vemos en la tomografía de la imagen de la derecha, en el cual pues está esta imagen clásica biconvexa o en forma de balón de fútbol americano, y la cual se refiere a un sangrado que está por fuera de la dura madre, que no cruza las líneas de sutura y que está clásicamente relacionado a lesión de la meninge media. Casi siempre el trauma con hematoma epidural pues se va a generar en el sitio pues, de la contusión directa, aunque también puede ser, como en este caso, bilateral, que podría relacionarse a doble contusión o realmente a un mecanismo de golpe y contragolpe. Respecto a lo que se refiere al hematoma subdural, la característica pues ya va a diferir, se va a ver esta lesión que es en media luna, ya la lesión se encuentra dentro de la dura madre, la sangre puede cruzar las líneas de sutura y básicamente ya está asociado a esa lesión de las venas puente. La hemorragia subaracnoidea, en la cual pues en la sangre se acumula en el espacio subaracnoideo, se ve como más difusa la lesión dentro del parénquima cerebral, puede ser traumático o puede ser espontáneo. El espontáneo generalmente está relacionado a una ruptura de aneurisma. Y la hemorragia intraventricular, pues que es muy obvia, se ve entre los ventrículos el sangrado, estas imágenes hiperdensas, generalmente cuando es por trauma, se correlaciona con una lesión adyacente. Es muy raro verlas solitas, casi siempre pues, puede haber un hematoma intraparenquimatoso, epidural, subdural, que esté correlacionado. También hablamos de lesión difusa o lesión axonal difusa. Realmente a través de la tomografía muchas veces es difícil diferenciarlo. Se va a requerir una resonancia para poder hacerlo, pero en un paciente con un déficit neurológico sin un hallazgo ostensible en la tomografía se debe sospechar y realizar la resonancia. Puede tener 3 grados. El grado 1 se refiere cuando afecta la interfaz de materia gris y blanca, el grado 2 cuando afecta los lóbulos y el grado 3 cuando tiene las afecciones anteriores más una que incluye el daño en tronco encefálico. Entonces, dentro de la evaluación inicial de los pacientes con trauma craneoencefálico, pues tenemos que hacer un interrogatorio claramente de cómo ocurrieron las lesiones, de las patologías secundarias del paciente, de la edad, de las variables sociodemográficas. Eso en el sentido que el pronóstico de los pacientes puede variar de acuerdo a estas variables. Por ejemplo, un paciente por encima de los 55 años va a tener un riesgo de 48% más de mortalidad que el resto de la población. De igual manera, verificar las patologías de base, también verificar si está anticoagulado o verificar si toma algún otro tipo de medicamentos. El mecanismo de la lesión también, del accidente como tal, perdón, también es importante pensando en accidentes de alta energía, cuando van por más de 50 kilómetros por hora de velocidad, cuando están eyectados del vehículo, cuando se hace extrusión del vehículo, cuando están arrollados los peatones,
pues es sugestivo de que fue un trauma de alta energía y pues hay que sospechar lesiones secundarias. Entonces, ahí mirando las circunstancias y el consumo de sustancias psicoactivas o alcohol, ya que pueden ser factores confusores al momento de realizar el examen neurológico. Hay que verificar también los síntomas que se presentaron al momento del accidente, pues muchas veces va a ser dificultoso porque depende del interrogatorio de las personas que estaban cerca del mismo paciente, pero en muchas ocasiones van a ser atendidos por equipo de APH y nos pueden decir si hubo convulsiones postraumáticas, pérdida de memoria, pérdida de conciencia, emesis posterior al trauma. Como mencionaba, los antecedentes médicos son fundamentales y pues también el deterioro de la puntuación de la escala de coma de Glasgow, teniendo en cuenta cómo estaba su estado de conciencia inicial al momento del trauma y posterior a la llegada y dentro de las primeras 2 horas cómo va evolucionando. Puede que un paciente tenga unas características que nos haga pensar en un trauma craneoencefálico leve por un Glasgow que está de 13 a 15, pero que vaya deteriorando a través del tiempo y esto hace necesario realizar intervenciones específicas. Entonces, respecto a la evaluación inicial, ya obviamente haciendo la evaluación pues, básica del ABCD, que va a ser fundamental en estos pacientes, sobre todo los politraumatizados, pues se va a pasar a la exploración neurológica. Para la exploración neurológica, pues lo primero, como mencionaba, es evaluar la escala de coma de Glasgow, que nos va a mirar la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal, y nos va a dar un puntaje de 3 a 15, y de acuerdo al resultado, pues vamos a clasificarlo en su severidad. También es importante verificar en el examen inicial si tiene síntomas sugestivos de herniación cerebral o de aumento de la presión intracraneal. El examen pupilar es muy importante para ver si hay presión sobre el tercer par craneal. También si se pudiera realizar, por ejemplo, fondo de ojo para ver si hay edema de papila o si se hace una ecografía ocular, en nuestro caso en urgencias, que nos muestra que el nervio óptico está ensanchado, también son signos que hay un aumento de la presión intracraneal. La exploración motora es de las más importantes dentro de la escala de coma de Glasgow para verificar la evolución del paciente, y también pues hay que mirar la función del tronco del encéfalo. Es importante, aunque no nos atañe en esta charla, pues tratar de mirar si hay signos, por ejemplo, en un paciente con un trauma de gran gravedad, de muerte cerebral, ya que son pacientes en los que claramente no se van a hacer intervenciones adicionales. Ya una vez se hace la evaluación inicial, pues vamos a decidir a quién se le va a realizar una tomografía de cráneo simple. Claramente un paciente que tenga un Glasgow por debajo de 13 o un paciente que tenga un déficit neurológico específico, pues no va a haber duda de que se realice la tomografía en conjunto al resto de imágenes diagnósticas que se requieran dentro del contexto del trauma de ese paciente. Ya la pregunta surge es en los pacientes que tienen un trauma craneoencefálico leve, que tiene una puntuación de Glasgow por encima de 13, si debe realizarse la tomografía o no. En una institución de alta complejidad como esta, pues la solución o la respuesta sería probablemente a la mayoría de pacientes se le haría, pero pues pensando también en instituciones de mediana o baja complejidad o que no haya disponibilidad de TAC, pues a qué paciente se le va a realizar. Entonces existen escalas, dicen para el trauma craneoencefálico leve, a quién o no realizarle la tomografía. Esta es la escala canadiense, también está la escala de New Orleans, y la escala canadiense nos da unos factores de alto riesgo y de riesgo intermedio. Los de alto riesgo generalmente van a estar relacionados por una probabilidad alta también de tener intervención neurológica. Es así que pues cuando tienen estos factores es importante pedir la valoración por neurocirugía de manera emergente, y los de mediano riesgo pues son los que probablemente van a tener lesiones intracerebrales. Cualquiera de los dos que tenga algún factor al menos, pues se le va a realizar la tomografía. Entonces, por ejemplo, en el caso del alto riesgo, un paciente que tenga una escala de coma de Glasgow menor a 12, menor a 15, perdón, después de las primeras 2 horas se considera pues el riesgo alto para una posible intervención neuroquirúrgica y probablemente pues requiera la tomografía. También cuando hay sospecha de lesiones abiertas o fracturas deprimidas, cuando hay sospecha de fracturas de base de cráneo por los signos que ya conocemos, ojo de mapache o quimosis a nivel mastoideo, o que tenga epistaxis, o que tenga otorragia, o que tenga el tímpano abombado, o en hemotímpano, ¿no? También la edad mayor de 65 años, como mencionaba, pues los adultos mayores van a tener un mayor riesgo de presentar complicaciones por la fragilidad de los vasos sanguíneos, por sus patologías de base, por la medicación concomitante. Entonces, en estos pacientes, solo por este factor ya debería pensarse en realizar tomografía de cráneo. Y también, claramente, si hay convulsiones postraumáticas. Ya el riesgo intermedio se refiere al proceso de amnesia mayor a 30 minutos o si hay mecanismos peligrosos o alta energía, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, con cualquiera de estos factores,
a pesar de que en un principio sea trauma craneoencefálico leve, pues debe considerarse realizarse la tomografía. Una vez se realiza la tomografía, pues uno debe hacer una lectura sistemática de la misma. A veces, pues uno se centra en las lesiones ostensibles específicas de la imagen, pero pues debería realizarse esta lectura poco más juiciosa para tratar de evitar que lesiones adicionales se vean, se obvien o no se vean adecuadamente. Entonces, por ejemplo, existe esta mnemotecnia que nos habla acerca de cuáles son las estructuras anatómicas que deberíamos evaluar. El blood can be very bad. El blood se refiere pues a sangre, que es lo que vamos a evaluar, esas lesiones hiperdensas que se observan en el parénquima cerebral, y de acuerdo a su densidad, pues podemos pensar en cuánto tiempo de evolución puedan tener. Can se refiere a cisternas, B se refiere a brain, a parénquima cerebral, mirando unas características que ya voy a mencionar. Berry se refiere a ventrículos y bad se refiere a bone o a hueso, pues. Mi recomendación es, pues, no seguirlo en este orden como tal, sino realmente empezar desde la parte externa hacia la parte interna, pues, de la tomografía. De manera que empezamos a mirar, pues, las lesiones epicraneales, es decir, empezamos a mirar lo que se refiere a la piel, que es esta zona hiperdensa como lineal más externa, al tejido graso, que es la zona hipodensa, y al tejido óseo. Podemos observar que en esta zona principalmente los hematomas subgaleales, que van a ser más hiperdensos, que van a correr como tal la grasa o esta zona hipodensa hacia la piel, y generalmente uno observa la asimetría que se encuentra hacia los dos lados. Claramente, como vemos en esta imagen, pues se observa esta asimetría del lado izquierdo y el hematoma subgaleal. El hematoma subgaleal pues va a ser sangre prácticamente en el cuero cabelludo. Generalmente no va a estar relacionado con lesiones mayores, pero sí puede ser diciente del sitio donde ocurrió el trauma. Y en el sitio donde ocurrió el trauma, pues debemos buscar justamente lesiones adicionales. Por ejemplo, en este caso, esta hemorragia subaracnoidea que se ve muy cercana al hematoma subgaleal. Esto no es sangre, esto son falsificaciones. En segundo lugar, yendo desde la parte externa a la parte interna, pues miraríamos las estructuras óseas. Para este caso, obviamente, habíamos que utilizar la ventana ósea, porque pues la ventana que muestra el parénquima cerebral no va a ser muy específica para mirar este tipo de lesiones. Y lo que vamos a ver, pues en primer lugar, la anatomía de la lesión, si es de la base de cráneo o de la bóveda craneana, si es una lesión abierta o cerrada, que puede ser desde la clínica o incluso desde la imagen nos lo puede mostrar. Si hay algún grado de desplazamiento, es decir, si están deprimidas, se miran si están más de 5 a 10 milímetros, y el número de fracturas, si son lineales o si son fragmentadas. Entonces, en este caso, por ejemplo, siguiendo la cortical de la bóveda craneana, podemos observar que hay una disrupción de este lado que corresponde a una fractura parietal que no se encuentra desplazada. En este caso, que al parecer corresponde al de un infante, se ve una fractura frontotemporal que sí está fragmentada y el hematoma importante a nivel subgaleal, que como mencionaba, esto nos ayuda muchas veces a encontrar cuál es el sitio de la lesión, aunque no siempre va a ser específico por el mecanismo de golpe contra golpe que he explicado. Y por ejemplo, en este caso, una fractura occipital deprimida, estas fracturas generalmente se relacionan con una mayor probabilidad de lesiones intraparenquimatosas o de lesiones como hematomas epidurales o subdurales, y es importante pues tenerlo en cuenta. Enseguida de eso, pues vamos a empezar a mirar dentro de la lectura sistemática a lo que se refiere al parámetro de sangre o las lesiones hiperdensas que pueden estarse generando por el trauma. Pueden haber diferentes tipos de lesiones, como la hemorragia intraparenquimatosa. Esta comúnmente no está relacionada con trauma, sino más con ruptura de arterias intracerebrales en relación a patologías como hipertensión o angiopatía amiloide. El hematoma epidural, que nos muestra pues esa imagen biconvexa que ya mencionaba anteriormente, esto sí está relacionado pues con trauma. El hematoma subdural, que es esta imagen de media luna, y la hemorragia subaracnoidea, que puede ser, como mencionaba, traumática o espontánea, que también se va a observar como esta hemorragia difusa dentro del parénquima cerebral. Dentro de la lectura de las cisternas, pues realmente existen varias las que deberíamos observar, pues inicialmente la cuadrigeminal, la supracelar y la prepontina, y en ella podemos observar si están colapsadas o si hay hemorragia dentro de ellas. Pues si están colapsadas, uno piensa que hay un aumento de la presión intracraneal, o cuando hay una hemorragia subaracnoidea, pues también probablemente haya ocupación de sangre en estas áreas.
Ya cuando hablamos del parénquima, tenemos que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, la simetría, que de ambos lados, tanto derecho como izquierdo, se vean iguales. Los ventrículos que estén libres, que la línea media pues esté centrada, que haya una diferenciación adecuada entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Generalmente no va a ser exactamente simétrica de un lado a otro, pero pues sí debe tener una similitud. Y los ventrículos pues que no estén colapsados. Por ejemplo, en la imagen que vemos en la derecha, esta hemorragia parenquimatosa que tiene diferentes densidades, que tiene un edema vasogénico, de hecho hay algo de neumoencéfalo de este lado, podemos ver cómo desplaza la línea media probablemente 5 milímetros, cómo colapsa los ventrículos, de hecho hay ocupación sanguínea en el del lado izquierdo, y esas son las imágenes que justamente tenemos que observar. También se me olvidaba mencionar, debo ver los surcos, que en las pacientes jóvenes pues se van a ver en menor medida, pero los adultos mayores, pues por la atrofia cortical, se van a ver más. Esto corresponde a un paciente joven. Finalmente, los ventrículos, como mencionaba, pues en el caso del trauma craneoencefálico específicamente, si están colapsados, no está sirviendo bien, si están colapsados o si hay ocupación hemática dentro de ellos, ya cuando están muy dilatados uno piensa en otro tipo de patologías que causan hidrocefalia, pero pues no corresponde tanto para este caso de los eventos agudos. Ya hablando de las pautas de manejo, pues como mencionaba, lo primero es el ABCD que debemos realizar en todos los pacientes. En este caso, lo primero es ver que no tenga pues una hemorragia exsanguinante que requiera un control del sangrado inmediato. El manejo de la vía aérea, que para el caso específico del trauma craneoencefálico, cuando se presente un Glasgow menor a 8, uno va a pensar en intubación, aunque no es que sea esta última palabra. La ventilación, la circulación, y después de mirar toda esta parte, pues ya sí se piensa en mirar el déficit neurológico y la exposición del paciente. Entonces, digamos, el déficit neurológico no va a ser lo inicial que vamos a realizar dentro de la evaluación del paciente, sino pues obviamente otro tipo de condiciones que pongan en peligro la vida. Entonces, nuestras pautas de manejo, pues muy generales, en primer lugar tenemos que tener el manejo de la presión arterial. Hay que tener en cuenta que el paciente politraumatizado, la principal causa de choque va a ser choque hipovolémico. Y si un paciente llega con estas características, uno debe pensar en ese tipo de shock antes de pensar en un shock neurogénico como tal, o un shock obstructivo, o un shock cardiogénico, que van a ser muchísimo más raros. Entonces, si le llega el paciente choqueado, pues hay que pensar justamente en otras posibilidades y se debe mantener una presión arterial sistólica al menos de 110 milímetros de mercurio sin llevarlo pues a un exceso por encima de 160, pues porque obviamente el paciente puede tener un resangrado o un aumento del sangrado de la lesión. La terapia hiperosmolar se va a utilizar básicamente para aquellos que tengan la presión intracraneal elevada. La medición de la PIC en urgencias pues es realmente muy difícil, entonces probablemente se va a pensar en los pacientes que tengan signos clínicos sugestivos como los mencionaba anteriormente y se puede dar uso al manitol o a la solución hipertónica. La hiperventilación realmente pues se utiliza más para los pacientes con hernia cerebral como tal, entre una CO2 entre 35 y 45, y la descompresión craneal puede ser incluso emergente en los pacientes que de entrada ya tengan signos de una PIC elevada. Es importante pensar en la reversión de la anticoagulación en los pacientes, sobre todo ancianos, y en los pacientes en los que definitivamente se encuentra que estaban en manejo y depende del tipo de fármaco que se esté utilizando. Si son antagonistas de la vitamina K, pues justamente se va a utilizar vitamina K, plasma fresco congelado, frío precipitados. Si son inhibidores del factor 10A como rivaroxaban, andexanet alfa o crioprecipitados o plasma fresco congelado. Cuando los pacientes tienen antiagregantes plaquetarios, que es muy frecuente en los pacientes con infarto o ACV previos, no se aconseja transfusión de plaquetas. En la parte hemostática, pues el uso de ácido tranexámico siempre ha tenido pues algo de controversia. Generalmente se deja para los pacientes de menor carga y esto derivado del estudio CRASH, que ya voy a mostrar un poquito más adelante. No se recomienda profilaxis de las convulsiones en caso de que ocurran pues el uso de benzodiazepinas o en caso de que sean recurrentes, es decir, de más de 7 días, pues ya se puede pensar en el manejo guiado junto con neurología. Estos son algunos de los parámetros que debemos tener en cuenta en el paciente neurocrítico. De acuerdo, pues tenemos entonces la glucosa que debe estar de 80 a 180 miligramos por decilitro, la hemoglobina que debe estar de 7 a 9, mantener una oxigenación adecuada con una saturación entre 94 y 97, evitar el desbalance del sodio justamente para evitar que haya
un aumento de la PIC, mantenerlo entre 135 a 155, evitar hipertermia maligna y evitar hipotermia también. La comodidad del paciente, de hecho, pues uno de los factores que más impacta en disminuir la presión intracraneal es mantener una posición semisentada en estos pacientes, al igual que los pacientes que estén agitados, sedarlos adecuadamente de manera que se evite estas valsalva que pueda aumentar también la presión o aumentar el sangrado, y mantener una presión arterial con una media por encima de 80 y una presión de perfusión cerebral, esto ya pues guiado generalmente en la UCI, por encima de 60. De lo que mencionaba el ácido tranexámico, el estudio CRASH-3 nos mostró pues el uso de este fármaco en el paciente con trauma craneoencefálico y realmente sus resultados pues fueron bastante controversiales. Tenía una cantidad de pacientes importante, casi 13.000 en total, 6.300 para uno, 6.200 para otro, y se puede observar cómo el resultado para todo el grupo de pacientes, sin tener en cuenta su severidad, no mostró una diferencia estadísticamente significativa de mortalidad, teniendo un RR que era de 0,94 y un índice de confianza que sobrepasaba la unidad. Pero ya cuando hicieron la división de los pacientes de acuerdo a su severidad, se puede observar que aquellos que tenían un trauma leve a moderado, sí hubo una significancia estadística con un RR menor y con un índice de confianza que no traspasaba la unidad, aunque estaba muy cerca con 0,95. En el trauma grave no se encontró diferencia. Entonces, en base a este estudio, realmente es que nosotros aplicamos el ácido tranexámico en el paciente con trauma craneoencefálico solo leve a moderado, aunque si miran la evidencia, pues no es que tenga tanta contundencia. Y la terapia con esteroides, el estudio CRASH-1, que se hizo más o menos para la década del 2000, nos muestra justamente que no se debe aplicar esteroides en estos pacientes, no se encontró una diferencia de mortalidad importante, de hecho hubo mayor mortalidad en los pacientes a los que se les administró metilprednisolona, por tanto realmente no se sugiere, y esto es importante porque hay estudios que muestran que en muchos lugares del mundo, en un porcentaje importante, aún se sigue utilizando terapia con esteroides en pacientes con trauma craneoencefálico. Ya para terminar, tenemos las escalas pronósticas de trauma craneoencefálico. Esto es importante en el sentido que los pacientes que nos llegan con TEC, a través de modelos pronósticos o hallazgos tomográficos, podemos pensar cuál va a ser ese pronóstico de mortalidad o de desenlaces desfavorables a un tiempo prolongado, y esto nos puede ayudar a tomar decisiones de qué se va a realizar en este paciente, sobre todo cuando, digamos, la prioridad no sea neuroquirúrgica, sino la prioridad sea, por ejemplo, de cirugía general. Entonces, de los factores demográficos, lo que está estudiado realmente es la edad, como mencionaba, por encima de 65 años, el riesgo de mortalidad aumenta hasta un 48% y es relacionado a fragilidad de los vasos sanguíneos, al uso de anticoagulantes. Respecto al sexo, pues se ha tratado de estudiar si hay una diferencia en el pronóstico de mortalidad o en el pronóstico de desenlaces. Pues realmente de lo que encontré de mortalidad no hay una diferencia importante, pero en desenlaces desfavorables a 6 meses sí puede haber una diferencia en el sexo femenino, sobre todo en lo que se refiere a la escala de Glasgow extendida, que mira este proceso de posibles desenlaces de discapacidad. En el sexo femenino, por ejemplo, ocurre que se dificulta más el ingreso nuevamente a la actividad laboral. Como mencionaba, la escala de coma de Glasgow nos ayuda a clasificar los pacientes de acuerdo a severidad, pero también es importante observar que su puntuación nos puede ayudar a clasificarlos en el pronóstico. Entonces, está estudiado, está analizado que obviamente a medida que la escala de Glasgow tenga un menor puntaje, va a haber una mayor probabilidad de mortalidad y de desenlaces desfavorables. En este punto, pues quería observar si existe una diferencia entre la escala de coma de Glasgow y otro tipo de escalas como MGAP, GAP, como la escala de Kampala, como RTS, que aparte de la escala de coma de Glasgow mira otras variables hemodinámicas, tomográficas o incluso de laboratorios, si había diferencia para poder hacer el pronóstico de mortalidad temprana tardía en estos pacientes. Como podemos observar, realmente el área bajo la curva de estas escalas, mirando el trauma craneoencefálico solito, pues fue muy similar. Todas tienen pues una área bajo la curva por encima de 0,80, lo cual nos muestra que es una escala pues favorable para poder mirar el pronóstico y no hay diferencia. En el politraumatismo sí puede haber algo de diferencia, digamos que favorece más el uso de la escala de RTS, pero pues esta escala mira variables hemodinámicas. Si en un politraumatismo un paciente con un choque hipovolémico, pues uno esperaría que ayude a pronosticar un poco mejor el desenlace de estos pacientes.
cuya causa de mortalidad puede que no sea el trauma craneoencefálico. Pero pues realmente en un paciente con TEC, utilizar la escala de coma de Glasgow sola para hacer un pronóstico de mortalidad o un pronóstico de desenlaces desfavorables, pues realmente se puede utilizar aún, a pesar de que es una escala que tiene prácticamente 50 años. Dentro de los modelos pronósticos del estudio CRASH surgió el modelo CRASH, que es de pronóstico de desenlaces desfavorables y mortalidad a 14 días en pacientes con trauma craneoencefálico grave. Entonces, en este estudio, con el grupo de pacientes del estudio original, que fueron 10.008 pacientes, se tomaron las variables que estaban en mayor correlación con estos desenlaces de mortalidad y discapacidad grave a los 6 meses, y se hizo una escala con las variables que tenían el RR más elevado para poder hacer el pronóstico. Entonces, de este estudio, pues surgió esta escala. Realmente hay que hacerlo a través de un modelo que se encuentra en Internet, porque no es que sea una sumatoria de puntos que nos da un total, sino que cada variable va a dar una puntuación específica de acuerdo a cómo se vio en el estudio su correlación con mortalidad y desenlaces. Y, por ejemplo, en este caso de un paciente colombiano, también lo dividen en países de bajos y altos ingresos porque se encontró que había una diferencia potencial en el pronóstico solo por el hecho de estar en un país de bajos ingresos, un peor pronóstico. Entonces, en un paciente que se encuentra en Colombia de 40 años, con un Glasgow de 11, que tiene reactividad pupilar unilateral, que no tiene una lesión extracraneal mayor, la escala al hacer este puntaje nos va a mostrar un riesgo de mortalidad a 14 días del 10% y de desenlaces desfavorables a 6 meses del 23%. Esta escala maneja dos parámetros, uno solamente clínico, que es este, que es para la llegada del paciente, y otro que nos muestra ya las variables de la tomografía, que nos da sumatoria de otros puntos que nos va a cambiar también los riesgos. Entonces ya se mira, por ejemplo, las lesiones petequiales, la hemorragia subaracnoidea, la desviación de la línea media. En este caso que mencionábamos anteriormente, en este paciente, que además tiene obliteración del tercer ventrículo y hemorragia subaracnoidea, podemos ver que el riesgo aumenta de mortalidad al 13.5% y el riesgo de desenlaces desfavorables al 24.4%. Entonces, a través de esta escala que realmente mira pocos pronósticos, pocos variables, nos puede dar un pronóstico para pensar qué hacer con estos pacientes o si realmente se puede pensar en avanzar en la parte terapéutica. Finalmente, la escala de Marshall pues, nos muestra desde la tomografía una clasificación respecto a los hallazgos y también nos da unos resultados respecto a incidencia de hipertensión intracraneal y resultados desfavorables a 6 meses. Entonces, la tipo 1, que es el TAC normal, en el cual no va a haber una incidencia de hipertensión intracraneal importante. La tipo 2, que ya se refiere cuando está la línea media centrada, las cisternas visibles y hay una pequeña hemorragia menor a 25 cc, que nos da una incidencia de hipertensión intracraneal del 28.6% y malos resultados en el 33% de los pacientes. La lesión difusa tipo 3, en la cual se observa obliteración de las cisternas con una incidencia de hipertensión del 63% y de malos resultados en un 55%. La tipo 4, que ya se refiere a una desviación de la línea media mayor a 5 milímetros, también los ventrículos se van a ver colapsados y hay una incidencia prácticamente de hipertensión 100% y de malos resultados del 100%. Entonces son los pacientes que realmente van a ponernos a pensar si requieren que se le haga otro tipo de intervención adicional. La masa evacuada, que es cualquier lesión que ya fue evacuada, que disminuye la incidencia de hipertensión intracraneal en el 65%, y la masa no evacuada, que es la lesión mayor a 25 cc, pues que en efecto no está evacuada, que desplaza la línea media más de 5 milímetros, que la lesión tiene más de 25 cc, que colapsa los ventrículos, que tiene una incidencia de hipertensión intracraneal del 84% y malos resultados en un 76.9%. Otra de las escalas es la escala de Rotterdam. Esta escala pues realmente nos da una puntuación, ya no mira solo el tipo de hemorragia y su volumen, sino más que todo hace preponderancia el hematoma epidural y la hemorragia subaracnoidea, y nos da una puntuación de 1 a 6, y mirando pues la mortalidad a los 6 meses, siendo 1 el 0% de mortalidad y 6 el 61%. Entonces, en estas imágenes podemos ver dos tipos de lesiones, una lesión frontal que al parecer tiene menos de 25 cc, que desvía la línea media más de 5 milímetros y colapsa los ventrículos, lo cual es diciente de una puntuación de Marshall de 4 y una puntuación de Rotterdam de 3. Para un Marshall de 4, la incidencia de hipertensión va a ser bastante alta y de acuerdo a la escala de Rotterdam, la incidencia de mortalidad también.
En esta vemos una imagen, una hemorragia aún mayor de más de 25 cc, con edema vasogénico, con hemorragia en los ventrículos, con colapso de los mismos, con desviación de la línea media, con hemorragia subaracnoidea, con hematoma epidural. Y en este caso, realmente nos da una escala de Marshall de 6 y una puntuación de Rotterdam de 6, lo cual es diciente que prácticamente el pronóstico en este paciente es nulo y que si tiene otro tipo de lesión adicional corporal, no debería pensarse en hacerse realmente mayor cosa. Entonces, de las conclusiones, pues tenemos en primer lugar que el trauma craneoencefálico es una de las principales causas de mortalidad en pacientes con lesiones de causa externa, como pudimos ver en la epidemiología tanto nacional como a nivel global. Es importante la evaluación inicial y la lectura sistemática de la tomografía inicial para tomar decisiones del manejo agudo, si realmente tiene una preponderancia de realizar el proceso neuroquirúrgico o si tiene otro tipo de lesiones por cirugía general. Y el pronóstico del paciente en trauma craneoencefálico puede ser medido, puede ser cuantificado por variables clínicas, por hallazgos imagenológicos, y esto nos puede ayudar a pensar en un pronóstico y también nos puede ayudar a tomar decisiones de qué se va a hacer con este paciente. Muchas gracias por su atención. No sé si tengo una pregunta. ¿No? ¿No? Listo. Muchas gracias por su atención.